Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta aula magna que nos va a disertar en ella Mónica Carrión. Como sabéis, las aulas magnas son un lugar, un espacio en el que aprovechamos para que los alumnos que están haciendo el trabajo espiritual en la línea de Antonio Blay y de la mano de Jordi Sapés, de María Pilar de Moreta y de Imanol Cueto, puedan explicar su experiencia, puedan explicar qué está suponiendo el trabajo, no de una forma genérica, como en general, como podríamos decir, como si fuera para cualquiera, sino en su vida concreta, en su vida particular. En concreto, cuando yo le dije a Mónica Carrión, oye, ¿qué quieres que cuente de ti en la presentación? Me dijo, pues mira, con el título es suficiente. Para mí, el trabajo ha supuesto pasar de la oscuridad a la luz y me contó una experiencia de que ella comenzó con una depresión y que el trabajo le ayudó a entrar, a ver cómo solucionar aquel problema de depresión que ella tenía. En definitiva, ella me dijo que el trabajo había supuesto para ella un florecer. A mí me parece que son palabras muy gordas, pero estoy seguro de que Mónica nos lo va a explicar bien, porque es de ese proceso del que nos va a hablar. Entonces, adelante, Mónica, cuando tú quieras. Tardes a todos y nada, pues muchísimas gracias por haberme invitado para comentar mi experiencia, lo que me ha supuesto para mí el trabajo y nada, pues muy agradecida a todos por estar aquí esta tarde. Bueno, pues yo voy a empezar a contar eso, lo que acaba de decir Carlos, pues mi experiencia desde, bueno, desde cómo he vivido todo este proceso. Tengo que comentar que yo desde pequeña, cuando iba a misa o al catecismo, pues lo vivía todo con muchísima devoción y mucho amor. Cuando rezaba el Padre Nuestro o el Ave María, pues yo me sentía pues desde pequeñita como muy conectada a ese amor profundo que yo sentía, ¿no? Cuando uno es niño y tiene toda esa inocencia. Y bueno, pues digamos, me gustaba tanto ir al catecismo que siempre decía, bueno, pues cuando sea mayor o sea más grande, pues voy a hacer catequista. Bueno, finalmente no lo logré hacer, pero bueno, era lo que yo sentía en ese momento. Y después cuando vino, digamos, ya los años de la vida, pues fui perdiendo esa conexión que yo había sentido en ese momento que había vivido. Y bueno, pues digamos que tampoco tuve una infancia muy fácil porque mis padres se habían separado y eso a mí me ocasionó pues muchos problemas. Crecí con muchos miedos, muchas inseguridades, pues tampoco me sentía muy valiosa porque claro, desde pequeña siempre me decían pues tú no vales, esto no te sale bien, o cuando por ejemplo pedía ayuda para hacer los deberes, siempre me decían eres tonta porque no te enteras de la clase.
Y bueno, pues viví los conflictos de lleno que tenían mis padres entre ellos. Y pues todo eso pues me fue marcando a lo largo digamos, de mi infancia, mi adolescencia y bueno, hasta parte pues cuando me hice mayor. Y al hacerme mayor, pues estaba totalmente desconectada de esa devoción, de ese amor que yo había sentido cuando era pequeñita. Ese amor que yo había vivido, pues estaba totalmente desconectada y un sufrimiento muy grande, porque tenía, digamos, en mis espaldas una mochila llena de creencias que me habían inculcado desde niña y todo lo que había vivido en mi infancia y en mi adolescencia, pues me estaba pasando factura ya cuando era mayor. Y pues eso saboteaba mi manera de relacionarme con el mundo, con las personas, bueno, con todo el mundo, con mis hijos, mi pareja. eh, y entonces, bueno, pues esto creó digamos, un cansancio, porque ya no podía más, estaba tan agotada, porque además cuando se tiene depresión también se tienen unos pensamientos muy repetitivos, es muy cansado, esas ideas de pequeña, de la infancia, de no puedes, de no vales, las tenía todo el tiempo, entonces, bueno, pues tenía muchísimo miedo, miedo de relacionarme con la gente, miedo de hablar, porque tenía ese, digamos, de que en cualquier momento pues que lo iba a hacer mal y eso también me pasó factura también en mi trabajo laboral. En general, pues tenía miedo de vivir. Y a eso pues se une a mayores una serie de problemas que tengo pues familiares que me desbordan por completo, eh, el trabajo, laboral en sí, es decir, todo. Esto de que dices en la mañana pues no me puedo ya levantar, no tengo fuerzas para nada. Y bueno, pues lo único que quizá tiraba un poquito de mí pues era porque tenía dos hijos. Pero sinceramente pues estaba ya que no podía más. Y bueno, entonces se suma todo un poquito, porque yo también en mi ámbito laboral, yo trabajaba en el recobro de deudas. Y claro, el recobro de deudas, se puede imaginar, pues es bastante duro, bastante duro. Bueno, entonces después un poquito más adelante lo voy a volver a retomar para comentar pues cómo me influyó a mí en digamos, el trabajo espiritual. Y en ese momento que yo ya estaba, como os he dicho, que ya no podía más, justo pues llegó a mis manos un libro de Edgar Toll, que lo trajo mi marido, Joaquín. Y digamos que ese libro para mí fue muy importante, marcó un antes y un después. Yo empecé a leer al principio ese libro, pero no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando con el libro, porque no entendía muy bien lo que el libro decía, porque era la primera vez que yo leía de estos temas de la espiritualidad. Pero sin embargo, a medida que yo seguía leyendo el libro, empecé a experimentar momentos de paz, de calma, me empecé a encontrar mejor. Yo no sabía muy bien qué me pasaba, pero intuía que estaba bien porque yo me iba encontrando mejor. Entonces, bueno, pues iba un poquito por ahí, empecé a indagar un poquito, a buscar cosas de espiritualidad pues en YouTube o cosas de usar más libros y todo y también de charlas. Entonces me acuerdo que nos apuntamos a un taller para ir a Pontevedra y yo llamé en ese taller para preguntar pues, un poquito pues, cómo era, para que me explicaran. Y en ese momento me preguntaron, ¿tú de dónde llamas? Le dije, de Coruña. Y entonces me dijeron, ¿tú vas al grupo que se reúne los domingos cada 15 días que hablan de temas de espiritualidad? Y yo le dije, no, pues la verdad que no, o sea, siempre todo lo que he hecho he estado haciéndolo en mi casa, escuchando vídeos o leyendo libros. Entonces, bueno, pues llegué a un grupo que se reunía en Coruña, gracias a ese taller, pues me dieron un teléfono para llamar a ese grupo que se reunía y llegué a ese grupo y se reunían pues cada 15 días para hablar de temas de espiritualidad. Y ahí conocí a Cruz, a Cointa, a Ana Balado, a Alfredo, y bueno, ahí nos apuntamos, Joaquín y yo fuimos juntos hasta ahí. Y nos reuníamos, pues eso, cada 15 días. Y entonces hasta un buen día
me acuerdo que viene Ana Balán, y nos comenta un día así en el grupo, dice, bueno, mira, os tengo que comentar que me encuentro bastante bien, o sea, puedo decir lo que yo sé ahora mismo es vivir despierta. Y claro, todos quedamos así que nos estás contando. Sí, sí, porque bueno, Ana pues había también hecho varias cosas, o sea, había también buscado, pero nos dijo, yo ahora mismo sé lo que significa estar despierta. Entonces, pues nosotros dijimos, pues también nosotros queremos saber qué estás haciendo, qué haces para estar despierta. Entonces, fue ahí donde Ana nos comentó, nos habló acerca de Antonio Blay y de Jordi y María Pilar. Y entonces, bueno, pues dijimos, oye, pues habla con ellos, a ver cómo hacemos y tal, porque queremos pues que nos expliquen esto y hablar con ellos. Y entonces, bueno, pues ella se puso en contacto con Jordi y María Pilar y pues quedamos con ellos para que vinieran a por una. Y entonces se hizo un taller aquí. Entonces, bueno, pues ese día que hicieron el taller, pues digamos que la propuesta que decía Jordi eh, a mí me llamó la atención porque era una propuesta seria y bastante coherente. Él comentaba acerca de hacer un trabajo, digamos, espiritual y también a nivel psicológico. Y a mí lo que me inspiró fue mucha confianza y mucha paz, porque él, es decir, estaba explicando algo que ellos habían vivido, que ellos ¿cómo se llama? Lo llevaban en su vida cotidiana. Entonces, yo cuando lo iba escuchando, pues yo me iba diciendo, no tengo dudas de lo que estoy escuchando, o sea, esto es lo que quiero, porque en los vídeos que uno mira por ahí o los libros que lee, todo el mundo pues te dice, hay que despertar, hay que tal, pero nadie te dice, ¿qué tienes que hacer para despertar? Entonces te puedes pasar la vida por ahí mirando un montón de cosas, leyendo, yendo a un montón de talleres, haciendo muchas cosas, pero no das con lo que tienes que hacer para poder despertar. Y bueno, pues entonces en ese momento, pues cuando ya le escuché, ya no tuve dudas. Entonces dije, pues yo es lo que siento y además a mí me inspiraba mucha confianza. Entonces, bueno, pues yo como quien dice, lo tienes tan claro, que lo sientes desde dentro y me apunté. Entonces, bueno, pues fue ahí cuando no sé, al momento de apuntarme, para mí pues fue un cambio radical en mi vida. Es como yo siempre digo, es como si estaría, es decir, la plantita que estaba ya casi muerta y le echas un poquito de agua fresca y empieza a florecer. Y es así como me sentí. Por eso dije yo cuando me propusieron la charla, fue para mí, es como ir desde la luz, perdón, de la oscuridad hacia la luz, porque así lo sentí yo en mi vida. Fue para mí, pues es como agua fresca y lo que yo necesitaba en ese momento, pues recibir, ¿no? Eso también me aportó el trabajo. Y bueno, ellos te van también guiando y también la verdad que te van cuidando. Yo me sentí también siempre muy, muy cuidada y con mucho amor en todo. Y después Jordi más, cuando empecé el trabajo, pues me comentó de lo que me había pasado en ese momento con esa paz y ese amor que yo sentía, habían sido despertares espontáneos. Y bueno, pues así fue un poquito como, digamos, pues me apunté al trabajo por eso. Y después el trabajo, yo encontré cuando me apunté al trabajo, que era un trabajo pues muy bien estructurado de todo lo que hacíamos, ¿no? Y desde el primer momento que te apuntas, ya te ponen directamente a la práctica, o sea, directamente ya entras al trabajo directamente. No, es como muy directo, no te dan vueltas, sino directamente empezamos ya a la práctica. Y bueno, en la práctica del despertar, pues yo te propone hacer una serie de ejercicios, ¿no? Entonces yo entre ellos lo que elegí fue lavar las manos. Yo al principio, pues tampoco al hacer el ejercicio, tampoco era consciente de las veces que me lavaba las manos en un día, que eran unas 20 veces. Y yo no era consciente hasta ese momento de que eran tantas veces. Y al principio, con este ejercicio, pues lo que primero uno siente es el jabón o el olor,
digamos, el agua, si está templada, si está fría o caliente. Entonces, pero después que tú vas, a medida que vas tomando conciencia de lo que es el ejercicio, eso te lleva ya al sujeto, al observador, a mirar quién es el que está lavando las manos ahí. Entonces, ahí toda tu atención está puesta en ese momento, en ese ejercicio. Y es ahí donde uno puede experimentar esa paz, esa calma. Es ahí donde sobreviene, cuando toda la atención está en el momento presente. Entonces, y es algo que es dentro, no es algo que es de fuera, sino es algo que se vive dentro y de dentro hacia afuera. Y entonces en ese momento, pues supe lo que era estar despierta, porque antes pues no tenías digamos, la idea, lo que os dice, buscas mucha información, pero nadie te dice qué tienes que hacer. Y entonces, bueno, pues, y eso fue, digamos, como un, un continuar en el camino, porque dices tú, esto es para que tú lo tengas en tu día a día, no es para evadirte de tus responsabilidades, ¿no? Como a veces se cree muchas veces de que se busca una espiritualidad para evadirse de las responsabilidades, sino todo lo contrario, es una espiritualidad viva en tu día a día, en todo lo que tú haces. Es decir, sea en tu ambiente laboral, en tu casa, con tu familia, cuando cocinas, cuando caminas, cualquier lugar. Es una espiritualidad muy viva. Y bueno, yo aquí tengo que contar una anécdota que me pasó. Pues aparte de que cuando uno va lavando las manos, también empiezas a llevar, digamos, esa práctica también en tu vida cotidiana, en las cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que un día estaba cortando unas zanahorias, pues simplemente cortaba unas zanahorias, no estaba haciendo nada, estaba ahí en la cocina cortando unas zanahorias y toda mi atención fue a ese momento a lo que yo estaba haciendo, a esa acción, a tomar conciencia de mí, que era yo la que estaba haciendo la acción, cortando las zanahorias. Y en ese momento experimenté una paz, un amor infinito. Infinito. Eran las zanahorias y yo. En ese momento no había nadie más, pero estaba en ese momento experimentando esa paz. O sea, es decir, estaba llevando esa espiritualidad a lo cotidiano, en el hacer, en el día a día, que es lo que un poco lo que yo buscaba, ¿no? Estar, es decir, tener la autorrealización aquí y ahora. Es decir, yo siempre digo, pues bajar ese cielo a la tierra, hacerlo presente aquí, ese amor, vivirnos desde ese amor aquí. Y entonces, bueno, pues fue un poquito, eso fue lo que, digamos que el trabajo me aportó y además también de hacerme responsable de mí. En esto quiero decir que cuando uno se hace responsable de su propia vida, deja de culpar a los demás, deja de culpar al resto por las situaciones que nos pasan. Y bueno, entonces y eso también se notó en mis relaciones familiares, en mis relaciones personales, o sea, en mi pareja, con todos, se notó en todo lo que yo iba haciendo, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, como os dije antes, pues estaba trabajando en una empresa de recobro de deudas. Y bueno, pues antes de empezar con el trabajo, digamos que para mí ir a trabajar era una tortura directamente, porque ahí lo que escuchaba eran pues gritos, gente que estaba muy enfadada, gente que estaba llorando, gente que estaba desesperada. Y claro, si eso se suma a que yo ya tenía depresión, ya estaba que no podía más con mi vida, llegaba ahí y escuchaba eso, entonces para mí ir a trabajar era horrible. Y claro, después las exigencias que se tienen en un trabajo de este tipo de recobro de deudas, porque claro, tú tienes que cumplir, digamos, eh, unos números, por decirlo, ¿no? Tienes que cumplir unas estadísticas y claro, tienes bastante presión para eso. Entonces, bueno, pues eso, a medida que yo fui despertando, digamos que mi manera de hablar con las personas fue cambiando también en mi trabajo. Que claro, antes yo también, si ya el ambiente ya era hostil con las personas que hablaba y yo también ya iba de una manera hostil a trabajar, entonces, claro, eso ya, hablar con ellos ya era tremendo.
Entonces, bueno, pues a medida que yo iba despertando, también eso se notó pues en mi trabajo laboral. Ahí también pude experimentar momentos de paz y eso es ahí bastante complicado porque el sitio era pues con barullo y con todo, pero yo sin embargo ahí podía llevar esa atención a mí y experimentar también ahí en esos momentos de paz, de calma. Y esto pues a mí me facilitaba pues mucho el poder hablar con la gente que yo atendía las llamadas o llamaba. Entonces pues ahí también se notó. Pues porque yo dejé de ver a los deudores como los veía antes, como unos irresponsables. Y bueno, si estaban ahí en este momento con sus deudas, pues era porque ellos querían, es lo que yo decía antes. Y entonces dejé de ver eso, pues para verlos de otra manera. Pues es decir, dejé de mirarlos de esa forma para ver a personas simplemente que estaban pasando dificultades. Y en ese momento, pues empecé a mirar qué podía yo hacer desde lo que yo estaba haciendo, pues en mi trabajo, pues para poderles, digamos, aportar soluciones en la medida que yo podía, ¿no? Y eso, bueno, pues me hizo también aprender a escucharles, porque antes no les escuchaba. Y en esa escucha, entonces, bueno, pues digamos que a mí también eso me ayudó bastante, porque que es como decir, bueno, empiezas como a empatizar con las personas y el escuchar, porque yo eso, digamos que también eso me marcó mucho, porque yo cuando ya estaba haciendo de lleno, estaba metida de lleno en el trabajo con Jordi, entonces la respuesta era otra. Y hacer esa respuesta otra, escuchas a la gente y dices tú, bueno, pues al tratar, digamos, de ayudarles en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos, una de las anécdotas es que, por ejemplo, una vez había llamado un señor, o sea, me tocó la llamada, o sea, volvió a llamar, había hablado antes con una compañera y volvió a llamar y la llamada me tocó a mí. Entonces el hombre ya llamó muy furioso, muy, muy enfadado. Y entonces, bueno, a medida que íbamos hablando, pues yo le iba escuchando. Yo simplemente le dejaba hablar y después el señor pues, se sintió escuchado, se quejó del trato que se le había dado en la anterior llamada y todo, y entonces quería poner una reclamación y todo, y al final pues hablando y escuchándole, el señor se empezó a calmar poco a poco, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, yo estoy aquí, yo le escucho, respire usted y tal. Entonces me dijo, mire, y al final le digo, pues voy a hacer el ingreso mañana y tal y cual. Entonces, bueno, pues bien. Entonces la compañera que estaba ahí al lado me empezaba a mirar así como, te mira de ojo y dice, ay, esta se ha equivocado de trabajo. Pues esta cree que está en un sitio de, ¿cómo se llama? Alguna consulta psicológica o algo así, porque entonces, y bueno, pues efectivamente al final el señor se despidió, también me dijo, mire, disculpe usted, porque yo al principio estaba enfadado y tal, pero es decir, es como, le empiezas solo a escuchar, porque muchas veces la gente quería que le escuchara, no quería, evidentemente uno tiene que reclamarse, es tu trabajo, pero hay formas y maneras, ¿no? de hacerlo. Y después también pasó otra experiencia que tuve yo pregunté por una chica y me respondió la hermana. Y la hermana me dijo, mira, ella en este momento no te puede atender porque ella está entre la vida y la muerte y nos han dicho que va a fallecer en unas horas. Entonces, yo no vivo aquí, yo vivo en otra ciudad y o sea, me he desplazado aquí porque mi hermana acaba de tener este accidente y me dijo, yo me voy a tener que hacer cargo de todo, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero me voy a tener que hacer cargo de todo, de su vida, de sus hijos, de mis padres que viven con ella y de su perro. Y me dijo, y a mí no me gustan los perros. Y fue ahí cuando rompió a llorar, rompió a llorar. Y entonces, claro, yo lo escuchaba, estaba ahí, era acompañándola. Y cuando ella acabó de hablar y se dejó, soltó, me dijo, mira, esto no lo he hablado con nadie, no lo he hablado con nadie, no he podido hablarlo con nadie, no he tenido tiempo y no sé por qué te lo he dicho a ti. Y pues en ese momento dices, te quedas así, ¿no? Diciendo, bueno, pues esta escucha que parece que no haces nada, pero haces mucho, porque la gente al sentirse escuchada, pues también se notaban en los pagos, porque también había gente pues
que decía, bueno, pues sí, tu madre te decía, bueno, que sí, no te preocupes, que te hago el ingreso, que a veces sí, si gritabas era peor, pero quiero decir que en resumidas cuentas, esto fue un cambio de mi actitud y al cambiar mi actitud, por consecuencia, pues digamos, las llamadas ya fueron distintas también. Y qué decir, pues, del ambiente de trabajo también, ¿no? Porque las compañeras me veían y yo, claro, yo iba contenta a trabajar, ya no iba como iba antes, iba contenta. Y claro, y la gente decía, pero ¿cómo puedes venir contenta? Y decía, pues yo vengo contenta. No, o sea, era en ese momento como yo me estaba encontrando, ¿no? Simplemente era, pues, iba a gusto a trabajar. Y era como decir que, pues simplemente era una alegría de ser, es una alegría interior, que no tiene que ser con nada de fuera, pues porque me voy de vacaciones ni nada, simplemente era una alegría de dentro. Y eso es lo que yo hacía, o sea, simplemente yo seguía haciendo las prácticas, lo que hacía con Jordi, y todo esto pues llevando la atención, pues en lo que os decía, mientras que cocinaba o vas a la compra, o sea, mirando de ser siempre la protagonista de mi vida. Entonces por eso todo fue cambiando y por eso yo fui yendo, repito, de esa oscuridad hacia la luz, ¿no? Y el humor pues también me cambió, claro está. Y bueno, digamos que entre medias, pues también tuve en temas familiares, pues también en ese momento a mi madre le diagnosticaron una enfermedad y pues a mí la relación con mi madre pues tampoco era muy buena. Tenía pues muchísimos altibajos con ella porque bueno, pues ya lo venía arrastrando también desde la infancia. Y bueno, pues en ese momento, digamos que al cogerme ya de otra manera, porque ya yo estaba ya experimentando un cambio en mi vida, pues pude, digamos, responder a eso de otra forma, atenderle esa situación de otra forma. Entonces ahí no fue, quiero decir, mi madre no tuvo que cambiar para que yo estuviera contenta, sino que yo tuve que cambiar. Mirar, digamos, incluso comprender la situación que estaba viviendo mi madre, pero desde una compasión, desde un comprender que ella hizo lo que pudo hacer. Porque también, claro, ellos también tienen su propia experiencia, los padres, ¿no? Entonces, dejé de juzgar pues, para comprender a mi madre. Entonces, ahí también pues, se notó, digamos, que el cambio que hice, porque, en fin, este cambio se lleva a todas partes. Y bueno, pues eso mejoró muchísimo mi relación con ella, como el día y la noche. Y bueno, y también ya de paso, pues la relación que tenía pues también con mi suegra, que era un poco tirante, pues también a partir de ahí, pues ya fue también un cambio. Fue yendo todo un poquito así, pues la familia, los hijos, y bueno, pues y influyó bien pues para mi pareja, porque Joaquín y yo pues empezamos a hacer el trabajo juntos. Entonces, bueno, pues eso, digamos que a los dos nos favoreció y nos ayudó bastante en nuestra relación también de pareja y de familia en sí. Y bueno, pues lo que os decía, para mí fue siempre, cuando hablo de la espiritualidad, siempre quiero decir que es una espiritualidad, pero pues para la vida cotidiana. Es como yo lo vivo, es como yo lo veo. No es una espiritualidad que tú te sientes a meditar 1 hora o 2 horas y después salgas y estés haciendo lo de siempre. No, sino es que tú medites, pero que también vayas a tu vida y en tu vida cotidiana y lo lleves ahí también, en todas partes. Siempre que hay sitio que vayas, que lleves esa espiritualidad contigo, que la vivas ahí. Y bueno, pues es eso en todo, incluso, es decir, en tan cotidiano como sea ducharte, como comprar unas naranjas, como caminar, como hablar con tu vecino, con quien sea, ¿no? Y bueno, pues eso también, yo una vez estaba en la ducha y me acuerdo que estaba ahí en la ducha y estaba con los pensamientos, venga, bum, 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 no paraba, no paraba. Llegó un momento que me acuerdo que dije, si pudiera me quitaba la cabeza, porque no puedo más. Los pensamientos van y vienen, van y vienen.
Y entonces en ese momento me acuerdo que fue como respirar y tomar conciencia de que estaba teniendo en ese momento, que estaba subida en un tren de pensamientos, ¿no? Que estaba ahí completamente en el personaje. Y entonces ahí en ese momento de respirar, y me ayudó mucho observar dónde estaba. Y fue como un clic de decir, si estoy en la ducha, es que no he salido de la ducha, no me he movido, estoy siempre aquí y ahora. Y en ese momento sentí como una paz me embargaba, una profunda paz. Es como si yo me hubiera, es decir, como si hubiera cambiado de dimensión, de estar hacia abajo y de pronto elevarme. Y elevarme, pero estaba en la ducha. Y era consciente de mí, luchándome y haciendo, o sea, yo seguía haciendo mis cosas normales, pero ya había salido de esos pensamientos repetitivos. Había salido del personaje y había vuelto al momento presente. Entonces, todo eso, pues, pues lo que te va aportando es la práctica, ¿no? Y bueno, y la práctica, que también nuestra voluntad, porque también es verdad que tenemos que tener muchísima voluntad, pues, para estar practicando día con día, porque es muy fácil, a veces nos vamos, nos perdemos en el personaje, en los pensamientos, pero también es decir que podemos volver y volver con cariño, es decir, bueno, pues me he ido, me he perdido, pero vuelvo otra vez. Esa es la práctica continua y a eso, repito, tenemos que tener mucha voluntad para, si nos vamos, volver las veces que hagan falta. Y bueno, eso es un poquito, digamos también que esta práctica nos lleva a nosotros a actualizar el potencial que somos, la energía, el amor, la inteligencia que ya somos. Y esto es lo que nos indica justamente este trabajo que hacemos. Y también otra de las cosas que digamos que me llamó la atención del trabajo es de lo importante es que hacemos el trabajo con el desarrollo de los tres centros, el centro intelectual, el afectivo y el emocional. Y aquí es como decir, por ejemplo, cuando un niño es pequeño y tiene esa, digamos, que le gusta mucho el deporte y tiene esa facilidad y le gusta mucho el fútbol, entonces, pues directamente, pues los padres le apuntan al fútbol, claro, destaca en eso. Pero se olvida que a lo mejor tiene, digamos que la parte intelectual no la tiene suficientemente desarrollada. Entonces se suele potenciar lo que se destaca y lo que no se destaca se deja de lado. Y sin embargo, aquí en el trabajo lo que hacemos es todo lo contrario. Es decir, aquí se potencia justamente lo que uno tiene, por decirlo de alguna forma, pues no desarrollado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo desarrollado, digamos, el centro emocional y el afectivo, pero lo intelectual no. Entonces yo, para poderlo desarrollar, pues tengo que hacer filosofía, estudiar filosofía para poder desarrollar ese centro, porque si no, hay un desequilibrio ahí. Se trata justamente de equilibrar los tres centros, justamente. Entonces, bueno, pues es un poquito, a mí la filosofía, pues digamos, estoy aprendiendo a leer y no significa que no sepa leer, sino es de comprender, porque normalmente leemos, pero leemos a veces muy rápido y no nos damos ni cuenta de lo que leemos y, y eso también nos ayuda pues a expresarnos en nuestro día a día, ¿no? Que es un poquito lo que estoy ahora pues haciendo en el trabajo, pero después lo retomaré otra vez. Y también otra de las cosas que yo viví también, digamos, haciendo también el trabajo, que también a mí me valió muchísimo, fue, digamos, que antes os comenté que en el grupo que nos reuníamos los domingos, está Cruz, Cointa, Ana Balado, aquí y también estaba Alfredo. Y entonces, bueno, pues Ana Balado, justamente que nos había hablado de Jordi, y bueno, nos habíamos apuntado pues por un poquito, bueno, por lo que ella nos había comentado, y después de escuchar a Jordi, pues meses después, Ana Balado enfermó. Entonces, bueno, y después de, bueno, enfermar y falleció posteriormente.
Y sin embargo, pues nosotros al principio cuando nos enteramos de que estaba malita, pues claro, todos estábamos muy tristes y estábamos pues desolados, ¿no? Pero sin embargo, pues el trabajo nos aportó, digamos, a ver el proceso que tuvo ella de enfermedad y después de fallecer con una madurez distinta y desde el amor y la compasión, afrontarla con una naturalidad, sabiendo que la muerte es parte también de la vida, ¿no? Y digamos que fue a nosotros digamos, esa manera de vivirlo, de acompañarla con ella y despedirnos de ella, pues fue un cambio muy grande y un cambio de visión de la muerte y de la vida también, ¿no? Porque siempre nosotros tenemos mucho, tenemos como, es decir, miedo a vivir y también ese miedo a vivir nos lleva el miedo a morir. Y cuando realmente pues eso es otra cosa. Es decir, tenemos que vivir la vida todo lo que podamos, con todas las experiencias que tengamos, sean las que sean, y ver digamos, las dificultades que nos encontramos, pues ver como un potencial para nuestro desarrollo. Y si aprendemos a vivir, pues cuando llegue el momento que nos llegue a morir, pues nos iremos en paz, nos iremos también en calma con todo lo que hemos vivido, ¿no? Y así, pues es como dejar de ver la muerte pues como algo terrible, sino verlo como algo, como una normalidad que es parte de la vida, ¿no? Y eso también, pues a mí, para mí fue muy importante en ese momento, pues todo eso que me aportó, pues al ir haciendo el trabajo con Jordi. Y bueno, que decir que eso nos unió mucho pues al grupo, ¿no? Vivir todo eso que vivimos con Ana. Y bueno, también otras cosas que me fueron también importantes fue lo que en ese momento era tomar decisiones, ¿no? Porque yo siempre he sido, pues, he tenido muchas dudas a lo largo de la vida, si no sé si voy por aquí, si voy por allá. Entonces, siempre, claro, porque uno siempre está, digamos, confundido en un estado mental, no hay claridad, entonces pues no puedes tomar decisiones y no sabes si las decisiones que tomas sean las correctas. Y pues a mí me aportó eso, porque al tener digamos, una claridad mental, observar esos pensamientos, pues desde ahí pude tomar las decisiones, ¿no? Y bueno, pues en su día me tocó tomar una decisión muy importante, que fue dejar mi trabajo laboral, lo que estaba realizando hasta ese entonces. Y bueno, pues lo decidí dejar, pensé que ya era el momento, lo sentía además así, que ya era el momento de dejarlo. Y entonces, bueno, pues gracias digamos, a tener esa paz, pues pude dejarlo y irme tranquila. Bueno, después de dejarlo, también es verdad de que yo me levantaba durante 14 años todos los días a trabajar y de pronto lo dejas y sientes como, uy, ahí hay como una especie de pérdida, ¿no? También de vacío. Y dices, uy, que no sabes muy bien a dónde ir después de 14 años, ¿no? Desarrollando ese trabajo. Y bueno, pues entonces ahí tuve que pasar también como un duelo por esa pérdida de ese trabajo de tantos años. Pero bueno, la verdad que también me quedé después más tranquila de haberlo dejado. Y bueno, entre medias, también en ese tiempo pues me coincidió que también dejé el trabajo espiritual con Jordi, después de haber estado 5 años. Y bueno, en ese momento decidí dejarlo, me sentía en ese momento un poco motivada. Entonces, pues simplemente, pues digamos, decidí que lo que quería hacer a partir de ese momento, lo que quería hacer profesionalmente es un poquito llevarlo al tema al servicio a los demás. Es como que lo tenía muy claro después de que había, digamos, en la última etapa de haber estado en mi trabajo laboral,
haber escuchado a todas esas personas, haber aprendido, por decirlo de alguna manera, a la gente ya desde otra manera, pues decidí que eso es lo que yo quería hacer, ¿no? Es como yo tenía como ese movimiento, esa llamada interior, que es lo que yo quería dedicarme pues profesionalmente. Y bueno, pues en ese momento me apunté a la formación de profesores de yoga. Entonces, bueno, pues la verdad que lo agradezco mucho, que es ahora lo que me dedico a dar clases de yoga ahora mismo. Y a partir de ahí, pues también estuve indagando un poquito en el mundo de las terapias, hice varias terapias, hice de flores de Bach, de coaching transpersonal, bueno, más terapias, y de las cuales pues también estoy muy agradecida porque pues gracias a eso pues también estoy hoy aquí. Pero sin embargo, me di cuenta también de que, digamos que las terapias, las personas, digamos, venían pero con la idea de que yo les solucionara sus problemas. Y yo tampoco no lo veía que era por ahí. Porque yo lo que había aprendido con Jordi no era eso, ¿no? Sino era que tú tienes el potencial y que tú desarrollas ese potencial que está en ti. Entonces, pues yo ahí empecé un poquito digamos, enseñé a las personas que venían a terapia lo que yo había aprendido con Jordi, que era el despertar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hubieron personas que sí que lo llevaron a su vida cotidiana, que lo llevaron a su vida diaria, y en ellas hubo un cambio. O sea, de hecho, lo notaban y me lo decían, mira, pues me encuentro mejor, me encuentro más en paz, y es verdad. Es decir, que practicaban también los ejercicios y todo, pero hubo personas que no. Entonces, y evidentemente, pues se notaba las personas que lo llevaban a su vida diaria y las personas pues que no lo llevaban así. Entonces, pues bueno, es decir, yo buscaba lo que yo quería era que lo que yo había experimentado, quería compartirlo con los demás. Y ese era un poquito digamos, lo que yo sentía, ¿no? De que si yo he aprendido esto y me ha transformado la vida, pues quiero, quiero que los demás, pues compartirlo con todo el que lo quiere escuchar, ¿no? Y nada, después de eso, pues pasaron 4 años después de esto. Yo había dejado el trabajo con Jordi y la verdad que le echaba de menos. Sobre todo pues por la profundidad que tenía el trabajo espiritual con ellos y sobre todo pues porque podíamos compartir temas con ellos, hablar con ellos y para mí eso era muy importante porque era como, digamos, seguir cuidando, regando esa plantita que en su día estaba muy seca y que con el trabajo pues yo le fui echando esa agua y para florecer y seguirla cuidando, ¿no? Entonces yo seguía teniendo una demanda interior digamos, de nutrirme, porque el trabajo, digamos, este trabajo espiritual es para toda la vida, no es para un momento, es para toda la vida, para toda nuestra existencia, ¿no? Hasta que nos vayamos de aquí. Y fue ahí cuando me invitaron, eh, me llamaron bueno, de ATCA para invitarme a la charla del centenario de Antonio Blay. Y bueno, a mí me dio una profunda alegría y fue una experiencia pues muy enriquecedora para mí, la verdad que muy agradecida. Estuve muy contenta, por no decirlo que di saltos de alegría, pero estuve muy contenta de poder hacerla. Y bueno, aunque yo había dejado el trabajo, no me había desligado del todo de Jordi ni María Pilar, porque ellos venían a hacer los retiros a Oseira. Entonces, pasaba unos días en la casa de Cruz. Entonces, Joaquín y yo siempre pasábamos a visitarlos, porque la verdad es que yo sentía pues mucha añoranza de verlos, del trabajo, de hablar con ellos. Aquí, lo que se dice aquí en Galicia, pues una morriña. Entonces, pues nada, y yo quería pues compartir cuando venía, pues íbamos hasta ahí, estábamos con ellos ahí y lo pasábamos muy bien. Y en la última visita que hicieron, que fue el año pasado, en la Casa de Cruz, entonces, bueno, pues yo le dije a Jordi, pues mira, que Jordi, que te echo de menos. Y él me dijo, pues, sabes, aquí estoy. Y para mí cuando me dijo eso fue como decir, pues, vuelvo a casa, vuelvo a casa.
Y así que, bueno, pues dije, pues quiero volverme a apuntar. Lo sentí también, así como fui sintiendo distintas cosas en las distintas etapas que he pasado, pues ahí también es algo pues, que lo sentí desde aquí, desde el corazón. Y entonces me volví a apuntar por segunda vez, ¿no? La primera vez me apunté porque pues, su propuesta pues, me parecía muy seria y además ellos enseñaban basado en su propia experiencia. Y la segunda porque yo había experimentado lo que él me había enseñado. Y cuando me apunté en esta segunda vez con la misma ilusión o incluso más que, que la vez primera que me apunté. Porque para mí fue como volver a casa, o sea, volver a casa y volver con mi maestro. Y bueno, pues yo creo que también ellos, Jordi y Pilar, también se alegraron de esa vuelta. Y según nada más volver, fue como decir, bueno, pues manos a la obra, ya me dijo, enseguida empezamos. Y así fue, empezamos a trabajar ya en el momento, me dijo, ya en las mañanas, los martes, estamos estudiando filosofía. Y entonces, bueno, pues para mí la verdad me está pareciendo una experiencia muy enriquecedora y esto, porque estamos conociendo pues, un poquito en profundidad el Evangelio de San Marcos, ¿no? Con la vida de Jesús de una manera pues, muy profunda y además es muy enriquecedora, es muy recomendable, la verdad que sí, a mí me está pareciendo muy, muy interesante. Y después de todo esto, pues también he vuelto a retomar lo de filosofía, lo que os dije al principio, de que ahora lo que hacemos pues, en filosofía es, eh, estoy leyendo, aprendiendo a leer, pero desde otra manera, ¿no? Ahora también noto que hay una madurez más profunda y una comprensión más profunda pues, para poderlo ver desde otra manera, ¿no? Y tomarme el tiempo pues, que me haga falta, sin prisas. Y bueno, a mí también aquí me gustaría comentar eh, un poquito de Oseira también, de mi experiencia en Oseira. Tengo que decir que yo al principio, cuando me propusieron, cuando recién me apunté, cuando el trabajo, pues una de las cosas que había que hacer era apuntarse para ir a los retiros de Oseira, ¿no? Y entonces cuando lo dijo Jordi, pues digamos que a mí la propuesta no me pareció nada bien, la verdad. A mí pues no estaba como de acuerdo porque tenía muchísimos prejuicios con respecto a eso, a la iglesia y todo. Y, sin embargo, cuando llegamos a Oseira, digamos, se vive de otra manera. Yo llegué creo que fueron los primeros 3 días que pasaron, fui cambiando un poco, o sea, mi manera fue cambiando porque ahí en Oseira hay eh, otra manera, hay una energía especial, hay un amor que está ya ahí en el sitio. O sea, yo cada vez que llego a Oseira ya directamente, o sea, casi ya estoy llorando, según pongo un pie en Oseira. Y, y hasta el tercer día yo noté algo distinto. Estábamos cantando ahí en los cánticos y yo en ese momento sentí un amor impresionante, pero enorme, 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 que salía del pecho y que nos sentíamos todos unidos, y un amor por los monjes infinito, porque estábamos en los cánticos y no podía ir corriendo a abrazarlos, pero si podía, me había lanzado para abrazarlos directamente. Y desde ahí, es decir, mi manera pues, de ver Oseira pues, cambió muchísimo, porque además los monjes nos atienden con muchísimo cariño y en los días que compartimos con ellos, ahí os digo, hay un amor, una energía distinta que hay ahí. Y los cánticos que hacemos ahí, que nos van abriendo el corazón, o sea, nos vamos llenando ahí de amor y también es verdad que también nos lleva pues eso a las experiencias pues, místicas. Bueno, que se suceden pues solas, es una consecuencia de lo que se va viviendo en Oseira y despertando y viviendo ahí el momento presente. Entonces, bueno, pues es un poquito, y lo otro que también quiero comentar es mm, Juan María. A Juan María, a quien le tengo pues un especial cariño, porque es un monje excepcional, quien le haya escuchado,
sabe pues toda esa sabiduría que tiene Juan María y que además pues la comparte con nosotros cuando estamos ahí con él. Y después, digamos, tenemos también las charlas de Jordi, de Oseira, que son un alimento para el alma. Es un aprendizaje continuo lo que aprendemos con Jordi. Y también tenemos los centramientos con María Pilar, que también nos lleva a una experiencia viva, una experiencia divina con lo superior, muy viva. O sea, además de hacer los centramientos, que ya los hacemos nosotros en casa, de forma habitual, cotidiana, pero cuando llegas ahí ya los vives, o sea, es decir, es con mucha más potencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, te elevan muchísimo los centramientos en Oseira. Y bueno, y otra cosa que también me gusta muchísimo también en Oseira es que tú ahí llegas y compartes con todos los compañeros. Y los que conoces, pues tú les das un abrazo y estáis ahí charlando y tal. Pero a los que no conoces de nada, también te implicas en ese enorme abrazo, en ese enorme cariño, de lo que se convive ahí con todos. O sea, es decir, todos estamos ahí muy, muy unidos, ¿no? Y eso es muy bonito y es de corazón. A mí me había pasado en el primer retiro, cuando yo fui, eh, había un chico que no conocía de nada, de nada, de nada, y de pronto nos dimos un abrazo, pero era inmenso, inmenso el amor que había ahí. Entonces, por eso digo que eso es muy bonito el ambiente que se genera ahí, es un ambiente que se genera ahí, que ya está ahí, ¿no? Y nosotros llegamos ya también con la mente abierta y el corazón abierto y hace propicio pues que se viva todo eso. Y nada más, y yo cada vez que puedo, pues yo voy a Oseira, cada vez que puedo, pues voy todos los años, cada vez que puedo, y este año pues estoy muy contenta porque pues vamos a volver a Oseira ya con el grupo. Y también esto, digamos, de Oseira, también me abrió un poquito los ojos y otra forma de ver a la iglesia, también tengo que decirlo, porque digamos también me ayudó a profundizar en los santos que tenemos nosotros, que a veces no somos tan conscientes de ellos, que digamos que son un gran ejemplo, como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, y hay más, ¿no? Hay más santos, pero quiero decir que también que están ahí, que también han experimentado todo esto que hablamos aquí. Y entonces, bueno, ya una experiencia personal que voy a compartir es que, por ejemplo, desde que voy a Oseira y bueno, y al hacer el trabajo y todo, pues digamos que hay otra manera de ver la vida, de vivir la vida y ver las cosas, ¿no? Entonces, mi hijo pequeño, cuando tenía 17 años, eh, nos dijo, no, su padre, quiero ir a misa, ¿no? Entonces, porque le habíamos bautizado, pero no había hecho la comunión ni la confirmación. Entonces, cuando nos lo pidió, pues dijimos, bueno, pues vale, si quieres ir a misa, pues te acompañamos, porque además él quería que también la acompañáramos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, que gracias a esta apertura, pues pudimos ir a la misa, porque si nos lo hubiera dicho antes, pues a lo mejor le hubiéramos dicho que no, pero fue un poquito así, ¿no? Y después él decidió, ya por mutuo propio, dijo, pues yo quiero hacer la primera comunión y quiero hacer la confirmación, y nosotros le estuvimos acompañando, estuvimos ahí con él, ¿no? Y ahora pues vamos los domingos a misa con él. Entonces fue un poquito esa experiencia también de que fue pues todo esto abriéndote, profundizando en todo esto. Y bueno, es decir, es un poquito lo que me ha ido pasando y yo lo que ya os diría un poquito como para finalizar, pues que digamos el amor, la paz, la vida está en nosotros. Solo tenemos que despertar para acceder a ese espacio que es nuestro, que está en nosotros está en nuestra mano. Continuar con esa práctica y, como os dije antes, poner mucha, pero mucha voluntad y no desanimarnos, porque es verdad que podemos encontrar dificultades en el camino, pero al contrario, que esas dificultades nos sean como un empuje, como un detonador, pues para continuar en nuestro camino. Y os invito también a vosotros
dirigida hacia la luz. Y bueno, que pongáis eso, mucha luz en vuestras vidas. Pues nada, pues muchísimas gracias por escucharme, por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias a ti, Mónica. Muchas gracias porque ha sido tan agradable escucharte, hablas con tanta naturalidad. Yo, sinceramente, cada vez que oigo eso esas frases altisonantes como la que estaba en la cabecera de tu charla, de la oscuridad a la luz, y encima luego me cuentas que el trabajo te ha ayudado a salir de una depresión, gracias al pues me parece un poco la publicidad, la propaganda esta que hacen desde algunos charlatanes. Yo he de decir que Mónica yo la conocí hace muchos años, cuando empezó el trabajo con Jordi, y la Mónica que yo conocí entonces y la que he visto hoy en esta charla es distinta, es distinta, es diferente. También os he de decir a todos que Mónica es la primera alumna que da un aula magna, que expone un aula magna, es la primera que puede relatarnos su experiencia de haber dejado el trabajo, haberlo abandonado, por las razones que sea, que a mí luego sí me gustaría que contaras un poquito más, y después haberlo retomado y retomarlo con la fuerza y con la madurez que nos estás demostrando. Deciros a todos, ya lo sabéis, pero os lo recuerdo que tenemos ahora, abrimos un turno de debate, un turno de palabra para que expresemos las dudas que nos haya podido sugerir la exposición de Mónica y también, pues, si alguien no está de acuerdo en alguna cosa, pues que lo comente. Viví con ella también la experiencia de la enfermedad y la muerte de Ana Balado. Fue una experiencia muy dura porque fue la primera persona de las que en la época que yo he estado haciendo, desde que he empezado a hacer el trabajo, es la primera persona que ha fallecido de los que yo conocía que hacían el trabajo con nosotros. Y también sí me gustaría, vamos, te agradezco que la hayas recordado y que hayas hablado de la muerte en función de Ana. Y sí me gustaría que habláramos de eso. Pero claro, fíjate que tú decías, eh, en realidad el miedo a morir, lo que es miedo a vivir. Qué bonito, porque, claro, yo ya tengo 67 años, la muerte la ves más cerca que cuando tienes 30 o 40. Y qué bonito es eso que has expresado. La muerte en realidad es, el miedo a la muerte es miedo a vivir, ¿no? Bueno, ha sido todo muy interesante, ¿no? Y has hablado del mundo de las terapias, que es una cosa también que llama mucho la atención, cómo la gente se agarra a las terapias. Pero yo quiero concluir esta breve introducción antes de empezar a las preguntas. Eso que dices tú, que a veces el trabajo está lleno de dificultades, pero que hay que poner voluntad, 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 y no desanimarse, pero que tiene que persistir esa idea de voluntad, ¿eh? De decir, bueno, pues el trabajo nos ha traído dificultades o a lo largo de ese camino vemos que hay problemas, pero me mantengo en mi voluntad de que yo veo ahí un horizonte y veo una realidad aquí y ahora. Venga, preguntas. Ya sabéis que hay aquí, más o menos a esta altura, una mano en los que tengáis el ordenador abierto, pone levantar la mano, dadle ahí a levantar la mano para empezar a hacer preguntas. A ver, venga, no preguntéis todos a la vez, ¿eh? A ver, Pian, ¿el micrófono? Hola, ¿me oís? Sí, sí. Vale, mi nombre es Ricard, ¿eh? Eso es porque es de mi hijo, que lo tiene puesto ahí y queda puesto el nombre. Ah, es tu hijo. Es mi hijo. ¿Cómo te llamas para dirigirme a ti? Ricard, Ricard. Muy bien, Ricard. ¿vale?
Lo primero, Mónica, gracias por compartir tu experiencia. Yo llevo poco tiempo haciendo el trabajo, o sea que todo lo que me viene de feedback me ayuda un montón, ¿no? Porque estás ahí como tus primeras experiencias y siempre que he escuchado de la experiencia de otra gente, pues te vas viendo que dice, mira, a mí también esto me pasa, esto por aquí, esto por allá, y te salen dudas, ¿no? Entonces tengo un par de preguntas que una es que me ha llamado la atención a la hora de, dices, de tomar decisiones, que te abrió la claridad, ¿sí? Pero si lo puedes explicar un poquito más a nivel de cómo el despertar, a nivel experiencial, cómo lo has vivido eso, la parte de que el estar despierta te hace tener más claridad y eso hace que no dudes en las decisiones. No sé si lo puedes desarrollar un poquito, ¿vale? Y la otra pregunta que tengo es, me ha parecido, que lo ha dicho Carlos, me ha parecido súper interesante el hecho de que hayas estado haciendo el trabajo y luego durante un tiempo hayas estado sin hacer el trabajo, ¿no? Entonces es claro, después de 5 años has dicho que estabas haciendo el trabajo, dejas de hacer el trabajo, pero lo dejas del todo, o sea, no, o sea, si una vez que ya empiezas a despertar, eh, sigues despertando, ¿no? ¿no? sé si lo dejas del todo, seguiste haciendo el diario, no, qué tipo de prácticas seguías manteniendo, lo dejaste totalmente del todo y no sé, o sea, lo veo como que una ruptura después de 5 años tan fuerte tampoco lo puedes hacer, ¿no? Porque ya lo tienes como implementado en tu día a día y me interesa pues eso, ¿no? A ver cómo, después de haberlo dejado de forma seria, cómo lo viviste también, el hecho de estar sin hacer el trabajo, pero supongo que seguirías haciendo el trabajo. Entonces serían estas dos cosas que si lo puedes compartir, pues genial. Pues muchas gracias por tus preguntas. Bueno, pues en la primera tengo que decirte que, claro, cuando uno está en el personaje y está pues en los pensamientos es bastante complicado porque ahí estás, digamos que el personaje te va a decir siempre por aquí por la derecha, no por la izquierda es mejor, no, entonces hay que ese momento no puedes tomar ninguna decisión porque te pierdes en ese, entre uno y el otro y estás en un estado que a lo mejor también hay ansiedad porque no sabes qué hacer. Pero si tu mente está calmada, tú despiertas, es ahí cuando se ve la claridad y tú lo sientes. Es decir, es como decir, bueno, sé que esta es la decisión correcta porque también la sientes, tu mente es calma y calmas tú. De la otra forma, si tú estás en el personaje, además que lo notas cuando estás en el personaje, bien, o sea, bien lo notamos cuando estamos en el personaje. Y cuando estamos despiertos también se nota bien. Entonces, cuando estamos despiertos hay esa claridad mental para tomar una decisión, porque además la sientes con seguridad. De la otra forma, cuando hay una inseguridad, vas a estar de la A a la B, de la A a la B, no, mejor la C, y entonces no hay forma. Entonces ahí es mejor pues no tomar nada, ninguna decisión, esperar a que despiertes y desde ahí tomar las decisiones. Y en la segunda, pues yo cuando dejé el trabajo sí yo seguí, es decir, con mi propia rutina de hacer los centramientos, de seguir haciendo despertar, o sea, llevando la atención a mí en lo que hacía, en mi vida cotidiana, pues lo que dije antes, en las cosas sencillas, pues como puede ser lavar las manos, cocinar, caminar, es ahí donde está el trabajo, está en nuestra vida cotidiana, o sea, es en todo eso continuar con esa atención, observarme y como cuando tú dices, pues aprendemos a despertar, cuando ya ves cómo estás despierto, cuando estás dormido ya te das cuenta y cuando estás dormido ya ves de salir de ahí y despertar otra vez. Entonces por eso siempre digo, pues la voluntad es lo que nos va a ayudar, no es las veces que caigamos, sino las que nos levantemos realmente, ¿no? Y después el volver al trabajo es porque yo lo sentía también en ese momento del corazón, que yo quería volver porque echaba de menos pues esas, digamos, esas charlas, esos diarios, ese compartir con Jordi, o sea, con María Pilar. Era también una demanda interior de decir, bueno, pues quiero volver para casa. Y estuve, bueno, pues un tiempo, o sea, antes de decir vuelvo, estuve un tiempo, ya que quería volver ya hace un tiempo atrás. O sea, que lo había dejado, pero yo no, antes de volver, de pasar casi 4 años, ya quería volver atrás.
volver al trabajo antes. Pero bueno, pues creo que también es eso, todo un poquito, todas las, digamos, las experiencias te van llevando al momento en que estás. Y todo, siempre todo se vive en el presente, en el despertar. Vale. Pero que de alguna forma no habías dejado nunca de hacer el trabajo ya, lo seguías haciendo contigo misma cada día, entiendo, ¿no? Claro, es que el trabajo es lo que dije antes, el trabajo es para toda la vida, o sea, hasta que nos vayamos de aquí tenemos que estar haciendo el trabajo. Es un trabajo para siempre, no es un trabajo de unos meses, sino es un trabajo de continuo, que es lo que nos toca a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ricardo. Bien, tenemos un ratito todavía, son las 8:05 y tenemos un buen rato para que Mónica nos pueda terminar de explicar las cosas que a lo mejor ha dejado a mí. Una cosa que me ha gustado mucho de la exposición de Mónica es cómo la ha enriquecido con sus experiencias. Pues venga, Imano. Hola Mónica, enhorabuena Gracias, muchas gracias a vosotros. por la charla que ha sido fantástica. Yo siempre digo que cuando uno habla de su experiencia tiene carrete para, vamos, para contar Sí. durante horas y horas. Mira, me ha Bastante. llamado una de toda tu exposición que ha sido muy rica, sobre todo por lo que comentaba Carlos de tus experiencias y demás. Una frase me ha llamado mucho la atención que tú decías de volver con cariño y te referías a que cuando tú estás despierto y te duermes, generalmente a veces tenemos esta sensación de hostia, ya me he dormido, joder, esto no es para mí, etcétera, etcétera, que es el mismo discurso del personaje. Y esto que tú has añadido que me parece fantástico de volver con cariño, es decir, yo estoy dormido, me he dormido, me doy cuenta que me he dormido, pero que puedo dar un paso para volver a despertar sin fiscalizarme, sin fustigarme porque me he vuelto a dormir. Me parece que esto puede aportar mucho para las personas que están haciendo el trabajo, ¿sabes? No sé si lo podrías ampliar un poquito. Que luego también se puede enlazar con este parón que tú has dicho en el trabajo, que es volver otra vez con cariño a volver a realizar el trabajo, ¿verdad? Pero me ha llamado mucho esta atención, esta frase de volver con cariño. Pues sí, porque normalmente, es decir, eh, estás despierto y lo que dices tú, bueno, pues te has vuelto a dormir, has vuelto al personaje y entonces lo que pasa es que después el mismo personaje te dice, y tú te has vuelto a dormir y tú, y es el propio personaje que te está poniendo a pedir porque te has dormido. Entonces eso también hay que verlo. Y desde ahí observarlo y volver con ese cariño, sin sancionarnos, o sea, observar ese propio personaje que también es el mismo que, o sea, nos está fiscalizando, nos está juzgando y es el propio personaje. Y eso lo tenemos que ver y pues observar y volver con cariño las veces que hagan falta. Héctor, gracias, Imano. Hola Mónica, ¿qué tal? Enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Gracias por tu charla. Gracias a A vosotros. ver, ha habido una parte en la que me he sentido muy identificado con lo que decías, en varias de ellas, pero en una parte en la que comentabas o hablabas de tu experiencia profesional, donde pues seguramente vivías que había bastante presión, ¿no? Por el tipo de trabajo que te tocaba ejercer. Y sin embargo, hay un momento en el que el hecho de despertar o el hecho de entrelazar el tema del trabajo con tu trabajo, ¿no? Con mayúsculas y en minúscula, te hace como tomar una perspectiva diferente de la persona que tienes delante, del cómo te enfrentas al mismo escenario, ¿no? Es decir, el escenario no cambió y sin embargo, para ti había algo ahí que era totalmente diferente. Y sí que me gustaría que pudieras explicar un poquito más ese tránsito, cómo se dio y el cambio que supuso, pues el vivirlo de una forma y vivirlo de la otra. Pues sí, porque antes iba al trabajo laboral y pues iba muerta de miedo o iba enfadada, iba disgustada, bueno, iba de todas las formas negativas posibles. Y cuando empecé a experimentar esos momentos de paz, cuando estuve en el trabajo y Jordi pues me iba explicando, pues mi manera de atender las llamadas fueron distintas y yo lo notaba, o sea, es decir, notaba cómo me iba poquito a poco transformando, ¿no? De ser, por decir, una oruga y ir siendo una mariposa, porque al principio pues para mí era desesperante.
Si te digo la verdad, a veces pues salía del trabajo llorando, venía conduciendo el coche y venía llorando. Y a medida que iba avanzando poquito a poco, pues el cambio se notó. Y yo ya escuchaba, hablaba con las personas, pero las escuchaba. Y antes no las escuchaba. Directamente la llamada era lo que era y ya estaba. Entonces eso fue un cambio para mí. O sea, ya iba más tranquila, ya me sentaba y era pues no había no había esa presión, no había, yo por lo menos ya no lo sentía como eso. Entonces es ahí donde viene ese cambio, ¿no? No son las cosas que pasan en el exterior, sino es lo que está pasando en el interior, lo que realmente nos va a llevar a verlas de una forma o de otra. Está siempre en nosotros, o sea, es decir, no está nunca fuera, sino está siempre hacia adentro. Es lo que tenemos que cambiar. O sea, las circunstancias pueden ser las mismas, pero el que cambia eres tú. Siempre somos nosotros. O sea, que con esto quiero decir que esto nos da el poder a nosotros de vivir la vida de otra forma. Porque si el poder lo damos fuera, entonces pues, y ahí ya no podemos hacer nada. Pero si nosotros despertamos es cuando nuestra vida cambia. Gracias. Gracias a ti, Beto. Hola, José Manuel, adelante. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu charla, me ha gustado mucho Muchas gracias a y ti, José Manuel. la he seguido con mucho interés, muy absorto. Has conseguido captar la atención y el interés de una manera intensa. Yo quería preguntar también por un aspecto laboral, y es que, como has dicho, que como consecuencia de tu trabajo con Jordi, decidiste dejar el trabajo laboral que tenías y dedicarte a otra cosa. Ese es un cambio importante en la vida de una persona. Fue como consecuencia del trabajo interior. ¿Nos podrías comentar un poco las circunstancias de esa decisión? Sí, porque a medida que iba avanzando, pues yo ya no me encontraba, o sea, es verdad que mi manera de ir a trabajar había cambiado del día a la noche, pero ya no quería hacer eso. Y curioso que haciendo ese trabajo, al final, que era de escucha con las personas, me di cuenta que lo que quería realmente dedicarme era a eso, a escuchar a las personas, a hablar con las personas, pero desde otra forma, desde fuera, ya no desde ahí. Entonces fue un poquito, pues eso lo que me fue llevando, o sea, curiosamente, el hablar con las personas, pues me llevó a otro, digamos que a descubrir realmente lo que yo quería hacer, que es lo que, bueno, un poquito, pues ahora, pues me dedico eso también a dar las clases de yoga, pues ahí también hablas con las personas, escuchas a las personas y es muy enriquecedor. Hay una idea de servicio detrás de esto. Sí, 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 es lo que yo sentía. O sea, era algo de servicio lo que yo sentía. Era algo que a mí, o sea, me movía y me mueve. Es el servicio hacia los demás. ¿Y no te dio vértigo dejar un trabajo? Sí, al principio, pues después de 14 años, cuando lo dejas y de pronto un día te levantas y no tienes que ir a trabajar, te sientes pues un poquito como que te da un poquito pues ahí de movimiento, ¿no? Que fue ahí también tuve que pasar pues un duelo por el trabajo, que eran muchos años haciendo lo mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Gracias, José Manuel. Jordi, adelante. Bueno, aparte de felicitarte y decirte que nos llenas de orgullo, porque es un hecho, ¿eh? Ya tenemos, digamos, la edad suficiente y el tiempo que llevamos en el trabajo ya es suficiente como para poder ver estos frutos, ¿m? Y darte las gracias por los frutos. Muchas A ver, gracias a vosotros por yo todo lo que quería, me habéis dado. que sí, que sí. Yo quería aclarar un poquito o perfilar un poquito el asunto este de tu trabajo laboral, para que veáis además pues, la riqueza que supone para nosotros el poder tener contacto con diferentes personas, con diferentes situaciones, tanto personales como familiares como laborales. Y aquí
pues vale la pena pues un poquito sacar punta de esto, porque ya me diréis si un trabajo de cobro de impagados puede ser a primera vista un campo para un ejercicio de actualización del potencial de inteligencia muy energía, ¿no? Parece que uno de entrada lo que tiene que decir es, oye, deja este trabajo y búscate otro trabajo más civilizado, porque allí, de alguna forma, en esta empresa, ahí se resumía, digamos, todo el egoísmo del sistema, todo el sufrimiento, toda la falta de compasión, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues esta es la situación que tiene la persona. Y esta situación que tiene la persona hay que enfrentarla, hay que enfocarla desde más para arriba, hay que enfocarla desde el trabajo. Y entonces, claro, ¿qué dice el trabajo de más para arriba? Que no necesariamente hay que abroncar ni amenazar a la gente para que pague. No necesariamente hay que amenazarla y abroncarla, sino que probablemente esta es la peor manera de conseguir que pague. Esto, digamos que cuando uno reflexiona, como decíamos ahora la pregunta de Ricardo, ¿cómo ves la realidad cuando estás despierto? Pues cuando estás despierto, enfocas cualquier realidad desde la luz, desde el amor, y entonces ves que se puede tratar de otra forma, que se puede tratar de otra manera. Y claro, esto no solo es un aprendizaje para la persona, sino que es un aprendizaje para la propia empresa. Otra cosa es que la empresa tenga la capacidad o no de reconocerlo, que me parece que sí que la tuvieron. Pero claro, tampoco era cuestión de decir, bueno, pues esto ahora ya lo estás manejando desde un nivel superior. Tampoco era cuestión de decir, tienes que quedarte en este trabajo porque hay otros trabajos en los que tendrás la oportunidad de utilizar tus capacidades de una forma mucho más benéfica, digamos, tanto para ti como para los demás. Y en concreto, para ti, pues hay una cosa que no has comentado, que es todo el trabajo que hiciste de formación académica, ¿eh? Que por razones de tu existencia de joven habías dejado prácticamente, y ahí lo completaste. Y claro, esto te implicó hacer todo un esfuerzo intelectual, aparte de la filosofía. Esto te implicó hacer todo un esfuerzo intelectual, ¿m? Y esto también te desarrolló no solo el intelecto, sino la voluntad. ¿M? Y bueno, tengo que decirte que yo te invité a hacer una charla en el centenario a raíz de escuchar una intervención pública que habías hecho. Y en la intervención pública que habías hecho, yo escuché pues todas las ideas del trabajo. Estaba claro que estabas haciendo terapias o que estabas haciendo consulting o que estabas haciendo, pero que allí tú eras consciente de la importancia del despertar y de la importancia de la persona como sujeto de su trabajo y que en ningún momento habías caído en la trampa de difundir milagros y difundir esperanzas vanas. Es decir, yo percibí que el trabajo en ti, ¿no? había mm, florecido, ¿no? Se había Y plantado la semilla, y se había desarrollado. Y bueno, pues tu vuelta pues fue un gozo para ti y para nosotros, porque de hecho nosotros tenemos una conexión con todos nuestros alumnos que sigue estando al margen de las vicisitudes de si siguen, si no siguen, pero claro, en la medida en que podamos compartirlo, pues es una. muchas gracias, Jordi, a ti, y a María Pilar por todo. Bueno, yo ya os echaba de falta hacía ya tiempo atrás, pero bueno, fue el momento pues para volver a retomar.
Y la verdad que estoy pues muy, muy agradecida y muy contenta de poderlos, bueno, por poder hablar con vosotros, de poder estar otra vez aquí en casa. Gracias. Gracias, Jordi. Majo. Hola, buenas tardes. Mónica, me alegra mucho ver. Hola. Yo siempre recordaré el primer retiro en Oseira que compartimos con, bueno, especialmente contigo, con Joaquín, y que fue muy, muy especial, ¿no? Y me ha gustado mucho tu charla porque ha sido una charla muy, muy de verdad, muy desde tu experiencia. Y ha habido una cosa, Mónica, que, bueno, a mí quizás en esta época, no sé, me ha tocado más. Es cuando tú has comentado lo de, bueno, esta compañera, esta amiga del trabajo que primero estuvo con una enfermedad muy, muy grave, terminal. Entonces, yo te quería preguntar, Mónica, si tú lo puedes explicar o lo quieres explicar, un poquito cuál fue tu acompañamiento con esta persona en esta situación tan delicada, tan compleja, y después cómo esta persona vivió esta situación, ¿no? Porque considero que es bueno, que son situaciones que todos vamos a vivir o que vivimos en nuestra vida y es importante el testimonio de cómo se puede hacer un acompañamiento, ¿no? Desde la presencia, ¿no? Sin caer quizás en el drama o no sé, un poquito que me expliques cómo tú tuviste esta experiencia con esta situación. Bien, pues cuando, bueno, Ana nos comentó que estaba enferma, que sí que tenía pues una enfermedad terminal. Entonces, bueno, mm, así que ella se fue encontrando pues un poquito con la quimio y tal más cansada y ya le costaba salir de casa. Entonces, bueno, pues decidimos el grupo que éramos y otras dos chicas más que también estaban en el grupo, eh, decidimos bueno, pues acompañarla en ese proceso. ¿Y cómo lo hacíamos? Pues nos turnábamos en nuestros horarios, en nuestros días, pues para ir con ella. Ella estaba en su casa y entonces íbamos las tardes ahí y pues ahí la acompañábamos, estábamos, pues eso, íbamos a turnos, nos organizábamos pues para que ella siempre estuviera acompañada por las tardes, porque en la mañana tenía a una persona que le estaba ahí dando y una enfermera. Y después por las tardes pues llegábamos nosotras. Y entonces ese acompañar era pues a lo mejor o hacer una lectura o a lo mejor pues hacer un centramiento o a lo mejor simplemente no hacer nada, solamente estar con ella ahí. A veces no hacía falta decir ni una palabra, simplemente estabas. Y eso fue, pues, digamos, para nosotras un gran aprendizaje, ¿no? Y después, porque vivimos todo el proceso hasta que ella se fue hasta los últimos días. Y entonces, bueno, pues ahí también estuvimos, o sea, en ese punto casi hasta el mismo día que, pues, que falleció. Entonces, bueno, esa experiencia toda pues fue muy, muy enriquecedora porque, claro, tú ya no compartes desde. Además, bueno, me acuerdo voy a contar esta anécdota, es decir, estábamos nosotros, bueno, ese día que me había tocado a mí, y entonces aparece un familiar de ella ahí en la visita, y entonces lo primero que dice, pues se pone ahí, decir, ay, qué pena, ay, ¿cómo estás? Ay, qué desgracia, ay, qué tal. Entonces dices, bueno, pues eso no es. Bueno, ella hacía lo que podía, ¿no? Esa señora hacía lo que podía con lo que ella sabía, ¿no? Que para ella era una desgracia. Pero eso, pues, no, tampoco ayuda a la persona que está así en ese estado, ¿no? Entonces, pues nosotros simplemente estábamos a lo que ella quisiera en ese momento, a lo que ella sentía. Si ella quería hablar, pues hablábamos. Si ella no quería hablar, no hablábamos. Si ella quería hacer centramiento, pues hacíamos el centramiento. Si quería leer, leíamos con ella. Es un poquito, pues, lo que se dice el acompañar hasta el final de la vida. Y ella lo pudo vivir desde la presencia, desde la serenidad, o cómo lo vivió ella, este tránsito. Yo te digo como yo lo viví cuando estaba con ella. Es decir, yo siempre que fui, ella estaba tranquila. De hecho, yo me acuerdo que una vez estábamos ella y yo juntas, o sea, ese día además
No hablamos, ella estaba tumbadita en el sofá y yo estaba sentada y le tenía, o sea, yo le tenía cogiéndole los pies porque le gustaban los masajitos, que le estaba dando masajes en los pies. Y en ese momento, o sea, ya estábamos en silencio, pero ese silencio yo lo experimenté en ese momento en una paz, pero en una paz increíble. Tú te puedes imaginar la paz que yo sentí en ese momento. Y no hablamos ni dijimos nada, ni nada de nada, simplemente estábamos ahí. Ella se tomaba en el sofá, yo estaba sentada y yo estaba. Es decir, que a veces cuando acompañas tampoco hace falta decir nada. A veces si la persona te quiere hablar, pues ya te comenta ella, ya te dice, ya estás, pero si la persona no quiere hablar, pues simplemente ella en ese momento estaba en paz. Muy bien, pues muchas gracias, Nada, Mónica. muchas gracias a ti. Gracias a ti, Maju. Yo he de reconocer que Ana Balado para mí fue una claridad en su momento. Os he de contar una anécdota. Ana Balado, en el primer congreso que hicimos en el 2018, en todos los congresos hacemos pósters, ella hizo un póster en el 2018, unos meses antes de morirse. Ese póster para mí ha sido como un flash que me ha acompañado muchas veces y ella básicamente lo que venía a transmitir en su proceso de enfermedad y en su proceso de madurez y de trabajo espiritual, venía a decir, todo está bien, todo lo que sucede, todo lo que está pasando, todo está bien, todo está en el orden que tiene que tener. Ella transmitía que lo que la sucedía, bueno, pues tenía un lugar en el mundo y ella había entendido ese lugar en el mundo que ella estaba viviendo y que ella estaba transmitiendo. Yo os recomiendo que busquéis en la página web de Azca el póster ese, y si no, yo intentaré buscarlo y mira, lo puedo publicar en el próximo boletín de dentro de 2 semanas. Realmente yo creo que también nos ha unido mucho como grupo, ¿eh? Ana Balado era como el catalizador del grupo de Galicia. Y entonces, para nosotros sois las gallegas. Y que Sí. cuando pensamos en las gallegas, pensamos mucho en Ana Balado. Bien, venga, más preguntas. Jordi. Sí, no, solo añadir que eh, para encontrar el póster tenéis que ir al primer congreso. Vais al primer congreso en la página de ATCA y allí buscáis pósters y ahí encontraréis el póster de Ana. Nosotros estuvimos, María Pilar y yo estuvimos 2 días antes de su fallecimiento. Bueno, estuvimos todo lo que pudimos porque la familia en el último momento pues quisieron estar ellos y que nosotros no participáramos. Y bueno, para nosotros fue una muerte ejemplar, una muerte ejemplar, no en el momento de la muerte, sino en todo el transcurso. Y claro, lo que Mónica plantea, pues es lo más simple del mundo, es estar con ella. Ya está. O sea, no hay que hacer nada especial, no hay que hacer ninguna clase de terapia, es acompañarla, vivir el proceso con ella. Y eso fue lo que hicimos. Si miráis el posteo, si lo publica Carlos, pues ya veréis que es Porque así. después hicimos nosotras también un póster, también nuestro, que hablábamos también de Cointa, Cruz, Joaquín y yo. También un póster que hablaba también un poquito de nuestra experiencia con ella. No sé si fue también ahí, en esas fechas, no me acuerdo, pero también hay un póster también de eso. Sí, podemos retomar eso. El póster lo ha colocado en el chat Iván ahora mismo. O sea que si podéis entrar en el chat, hacer un corta-pega del link al póster. Es que cuando se habla de espiritualidad, no se está hablando de una fantasía, ¿no? Estamos hablando de algo real, de algo real. Y Ana Balado nos lo mostró y ahora Mónica pues nos lo está poniendo en palabras. Francisco.
yo sí quería hacerte una pregunta, Mónica, y vete escribiendo, Francisco, la pregunta en el chat y mientras tanto yo le hago una pregunta a Mónica. Mira, en el trabajo tenemos 3 profesores de yoga, que yo recuerde ahora. Está Imanol, está Pilar Zarza, Imanol en Navarra, Pilar Zarza en Madrid y tú en Coruña. O sea, parece que hay una cierta relación entre el trabajo de Blay y el yoga. Eh, a mí me pasa una cosa. Yo si les digo a la gente que hago meditación, pues oye, pues la gente me entiende y bueno, le parece algo hasta normal, bueno, que hacen algunos, que está de moda. Si les digo a la gente que voy a misa y hago media hora de oración, la gente me mira raro, como diciendo, qué raro es esta persona. Eh, quiero decir que la oración y la meditación pues tienen muchos puntos en común y la tendencia actual a ir hacia el orientalismo en vez de volver a nuestras raíces, a la espiritualidad occidental, digamos, es grande. ¿Cómo ves tú esto desde la perspectiva de una persona profesora de yoga? ¿Y en qué medida ves tú que tu práctica de profesora de yoga está enriquecida por el trabajo que haces? Bueno, tengo que empezar a decir que estoy leyendo un libro que me parece muy interesante, que es de Antonio Blay, que habla de los yogas, y es un libro además muy profundo, que explica muy claramente las cosas, ¿no? Y bueno, aquí sería un poquito como retomar lo que dijiste, lo que comenté yo cuando dije mi experiencia, ¿no? De que pues ahora vuelves a leer los místicos y todo, ¿no? Y esto también lo leí en este libro de Antonio Blay, que él comenta de los yogas, de que él había ido a la India en un ashram y estaba en el ashram le dice, es que yo no entiendo digamos, la moda que hay o que tienen los occidentales ahora de venir aquí a la India cuando tienen todo lo que tienen digamos, en su propia cultura, en su propia práctica, pues que tiene tanta gente que es, digamos, que es muy rica en experiencias espirituales, ¿no? Entonces, claro, ahí eso es un poquito como decir, bueno, la espiritualidad yo creo que está en todas partes, o sea, es decir, sea el punto que sea, la religión que sea, está en todos lados, pero claro, nosotros vivimos aquí y aquí pues también tenemos que un poquito pues que descubrir también lo que tenemos nuestros propios maestros que han vivido aquí y que también han tenido pues en su día a día también muchas dificultades, ¿no? Y muchas cosas y también han estado ahí, ¿no? A mí me gusta mucho Santa Teresa de Jesús, que pues en este momento pues estoy investigando un poco de cosas de ella. Entonces, es decir, que si lo tenemos aquí, o sea, no digo que no busque, cada uno que busque donde se sienta, donde se encuentre, pero sí es verdad que también lo hay aquí, o sea, que no digamos que solamente lo hay ahí en Oriente, pues también lo tenemos aquí. Sí, pues te transmito la pregunta de Francisco, que es la misma que te decía yo. ¿Qué te aporta el trabajo a tu faceta de profesora de yoga? Bueno, pues digamos que dar yoga desde que no solamente sean asanas de yoga, determinadas posturas, sino es llevar a la gente a que despierte haciendo yoga. Es decir, que no venga la gente y diga, bueno, pues voy aquí, me estoy 20 minutos, 30 minutos haciendo tal y después para casita, no, sino que lo que quiero transmitir es que tomen esa conciencia de ellas haciendo yoga, que se sientan ahí en el yoga, que se encuentren en el yoga, más bien. No es decir, no que vayan y hagan una determinada postura, un determinado asana y ahí se acabe la clase, ¿no? Sino que vayan más allá de eso, que Y vayan la a gente eso encontrarlo. lo entiende, llega a vivir, llega a despertar. Bueno, es decir, la gente te dice que está ahí, o sea, te dicen
que están en paz. A mí hay gente que me dice cuando acaba la clase, me dice, me dijeron el otro día, me dice, no sé qué me has hecho, pero me voy en paz, porque después de yo hago el centramiento en la meditación de yoga. No hago es decir, una meditación de yoga al uso, un poco lo que te dice, yo hago el centramiento. Entonces, claro, y acabo la clase y la señora me dijo, no sé qué me has hecho, que me voy en un estado de paz. Y dije, yo no he hecho nada, has sido tú la que has hecho todo, porque has sido tú la que ha puesto la atención y la que ha conectado consigo misma. Muy bien, pues mira, tenemos ya aquí Imanol que ha levantado la mano. No sé si hay una pregunta. Sí, Imanol. Em, pues nada, de colega a colega, de profesor de yoga a profesora de yoga. Sí. Eh, es muy curioso, ¿eh? Porque la palabra yoga significa unión, ¿vale? Y entonces, cuando nosotros hablamos de yoga, el significado de la palabra yoga es unión consciente con la esencia de uno mismo, que eso es el yoga. Probablemente nosotros, los occidentales, hemos cogido lo que es el yoga, que es una filosofía oriental, y la hemos occidentalizado y lo hemos convertido en un postureo. Porque ahora tienes innumerables formas de hacer yoga. Desde hacer yoga bebiendo cerveza, que esto es verídico, hacer yoga en el campo con una cabra en la espalda, y mil variantes más del yoga. Y Blay lo definía con una palabra sencillísima, porque Blay todo lo que decía lo decía con mucha sencillez, pero también lo decía con una profundidad bárbara, absoluta. Y él decía, si quieres hacer yoga, levanta el brazo derecho y date cuenta que estás tú levantando el brazo derecho. Eso es lo que sería el yoga y eso es lo que los profesores de yoga tenemos que transmitir al alumno. Claro, esto es imposible si el profesor de yoga, es que es paradójico esto, ¿eh? Porque se supone que los profesores de yoga tendrían que estar despiertos. Pero esto, un profesor de yoga que no está despierto no lo puede transmitir. No lo puede transmitir. Pero si tú estás despierto en tus instrucciones, en tu clase de yoga, la estructura que tú tengas, pues asana, relajación, pranayamas, etcétera, esto lo transmites y esto sí que le llega al alumno. O sea, el alumno percibe que no es simplemente hacer una postura, que no es simplemente hacer una postura comparándome con el otro, porque fíjate qué cuerpo tengo yo y cómo tiene el otro, sino que es esa conciencia de yo aquí haciendo yoga. Es que eso es el yoga. O sea, el yoga es simplemente eso y nosotros lo hemos mercadeado y lo hemos envuelto de tantas y tantas cosas que lo hemos desvirtuado tristemente, tristemente. Por eso que haya profesoras de yoga como tú que comunican esto, pues mira, por lo menos hay algo de esperanza para esta herramienta tan fantástica que es el yoga. Poquito a poco ir llevando Bueno, luz a todas bueno, partes bueno. en nuestros ámbitos laborales. Muy bien, muchas gracias, Imanol. Ricard. Yo quería compartir un poquito lo que hemos estado hablando de lo que ha salido ahora del tema religioso. Mi punto de vista me ha hecho mucha gracia al principio Mónica, que decía lo de la catequesis, que le encantaba ir a catequesis y escuchar y todo esto. A mí de pequeño me pasaba igual, o sea, yo cuando veía lo de Jesús y tal, decía, claro, pues que es así, o sea, es que no hay otra forma, o sea, el mensaje era como, me llegaba mucho, lo veía como muy obvio, ¿no? Entonces, un poco a lo que ha salido a colación de por qué tiramos más hacia la parte oriental y no la parte occidental que tenemos, yo mi punto de vista es que como lo tenemos tan impregnado a nivel cultural, a nivel social, se ha hecho muy mal uso, se ha hecho muy mala praxis, tenemos muchos años de historia de que la iglesia, que no es el mensaje de Jesús, sino es la iglesia, lo ha usado, lo ha manipulado, ha habido como muchas interpretaciones, llega un momento que no puedes diferenciar lo que es el grano de la paja, ¿no? Y te es mucho más fácil ir tal igual a otra cultura que para ti es totalmente fresca, que no tienes contaminación a nivel de familiar, de costumbres, de toda la carga cultural que tienes encima, y te permite al igual quedarte mucho más fácil con la esencia de lo que están hablando a nivel de lo que te transmiten como mensaje la religión, igual que al igual me pasaba a mí cuando era pequeño y escuchaba pues todo lo que el mensaje de Jesús, que lo veía con ojos claros sin ningún tipo de contaminación. Yo creo que al igual un poco el fenómeno que está pasando es eso, que como aquí está todo muy saturado, estaban muy contaminados y hay mucha gente que eso lo ve como un mensaje fresco, como al igual le pasó a Mónica al leer a Eckhart Tolle, ¿no? Es como, ostras, es un mensaje que te rompe, no está dentro de tu día a día, de tu cultura, y entonces eso hace que puedas verlo con una mirada totalmente nueva
y fresca y sin ningún tipo de prejuicios. Yo creo, es mi punto de vista solo, ¿eh? Pero yo creo que puede haber mucho de esta parte, pero eso no quiere decir que, claro, que lo que tengamos nosotros aquí culturalmente sea muy potente, pero a veces está tan contaminado que no podemos verlos. Es solo una reflexión que comparto por lo que estábamos comentando. Gracias, Ricard. Muchas gracias. Jordi. Pues sí, estoy absolutamente de acuerdo, con lo que dice Ricardo. Simplemente explicar un poquito qué pasa después. Es decir, de entrada, pues después de pasado la infancia, cuando te encuentras pues con toda una serie de determinaciones morales y prácticas obligatorias para no que Dios no se cabree, digamos, claro, cuando descubres que hay una alternativa, ¿no? Pues la agradeces y dices, ah, caramba, esto. En primer lugar, vale la pena tener claro que aunque la iglesia llega un momento que te canse, ha dejado en ti una semilla de lo superior y estás buscando en el oriente porque tienes necesidad de esto. Que si no te lo hubieran puesto, pues probablemente pues vivirías absolutamente ignorante tanto del occidente como del oriente. Pero como te la han puesto, vas a buscar. Y vas a buscar y encuentras en oriente. Y normalmente, claro, lo primero que encuentras pues es lo más, lo más mejor que hay. ¿Mm? Lo primero que encuentras es a Ramana Maharshi o a Yogananda o a Aurobindo, y dices, caramba, que es lo mismo que les pasa a los orientales cuando vienen buscando para acá, y se encuentran a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa de Jesús, también dicen, "Ah, caramba". Claro, lo segundo que pasa, y eso lo digo yo por experiencia, es que aquello que es tan bonito, tan precioso y tan extraordinario, da la impresión de que no tiene conexión con tu vida cotidiana, que está en un plano muy elevado, pero que no tiene una aplicación práctica, solamente es puramente ideológica o devoción. ¿Por qué? Porque, claro, es lo mismo que el occidental, pero explicado para otra cultura muy distinta. La cultura oriental es para una sociedad básicamente contemplativa y la cultura occidental o la religión occidental es para una sociedad básicamente activa. Entonces, ¿cuál es la gran suerte que hemos tenido nosotros? La gran suerte que hemos tenido nosotros es que hemos podido volver al Evangelio, ¿no?, a través de Antonio Olay, después de la experiencia de Antonio Olay. Es decir, hemos podido de alguna manera soslayar, evitar el enfrentamiento con la iglesia institucional. La hemos puenteado. La hemos puenteado, en primer lugar, porque Blay en su obra hablaba más de la religión occidental que de la oriental. Y en segundo lugar, porque volviendo al Evangelio, desde Blay nos hemos encontrado que el Evangelio sí que respondía a los problemas que se nos presentaban en la vida cotidiana. ¿No? Lo digo esto y claro, aquí hay que incluir el yoga. Y hay que incluir el yoga porque al margen de que la gente confunda yoga con el postureo, también es cierto que Blay, a pesar de tener escrito todos estos libros de los diferentes yogas, él personalmente en su trabajo no nos daba no nos pedía que atendiéramos al cuerpo, más bien tenía un rechazo por el cuerpo, lo consideraba como algo puramente instrumental, que no valía la pena de alguna manera preocuparse mucho por ello. Y este es un aspecto que pienso que en el trabajo de Blay está falto de atención y que viene muy bien todos estos compañeros
profesores y practicantes del yoga para cubrir un poquito este espacio. Gracias, Jordi. Bueno, son las 9 menos cuarto. Yo creo que sí podríamos pasar un par de preguntas y nos íbamos a descansar, a cenar. Pero sí, sí me parece que puede esto dar un poquito más de sí, sacarle más gusto a toda la experiencia de Mónica. Davinia. ¿Me oís? Sí. Hola Mónica, ¿qué tal? Encantada de conocerte porque yo no te conocía. Y bueno, decirte que me ha gustado mucho tu charla. Me has transmitido mucha sinceridad y honestidad en todo lo que has dicho. Y también como mucha experiencia interna de todo el tiempo que has estado haciendo el trabajo hasta ahora, ¿no? Como mucha sabiduría y como, o sea, lo que relatabas, el estado actual en el que estás ahora, me ha transmitido como si hubieras alcanzado, nunca se alcanza, ¿no? Siempre es un continuo toda la vida, pero como si ahora estuvieras en un estado de detectar muy fácil al personaje, de estar en un estado como de muy contacto con el presente, con la espiritualidad. Y supongo que las dificultades del personaje en su momento, ahora igual las ves como minúsculas, pero qué retos a día de hoy se te presentan en el día a día, ¿no? Con todo el avance que tienes del trabajo de todos los años que has estado hasta ahora, qué dificultades o retos, podríamos decir, en lugar de dificultades, retos, se te presentan. ¿Cómo los gestionas? ¿Cómo los vives ahora? Es decir, las dificultades siempre las vamos a tener a lo largo de la existencia. Lo que cambia es nuestra mirada de verlas. No significa que ahora ya no te vaya a pasar nada, porque siempre te están pasando cosas, pero lo que cambia es la óptica desde la respuesta. Y lo que dije antes es si en ese momento te pierdes porque estás en el personaje, pues miras de volver, porque automáticamente al hacer la práctica te das cuenta cuando estás ya en el personaje y vuelves, o sea, porque en el personaje está ahí, entonces siempre vas a volver, pero la diferencia, o sea, lo vas a ver, la diferencia es que lo ves y que vuelves otra vez. Eso pues nos da la práctica a todos, no es que ya diga, bueno, pues ya estoy aquí, ya no pasa nada, te pasa como a todo el mundo las dificultades en tu vida cotidiana, en tu día a día, con todo, pero es desde dónde lo vemos, ¿no? Entonces es un poquito, yo siempre pues digo, practicar, por eso cuando digo, hay que practicar, pues también me lo estoy diciendo a mí constantemente, que está en la práctica, todo, yo no doy nada por hecho, porque si imagínate, digo, pues ya, sí, ya no, entonces no, ahí no estaría. Entonces, es decir, es practicar, para mí es la constancia de practicar. Si me he ido, pues en el personaje, pues me doy cuenta, me levanto y vuelvo, ¿no? Es así. Es la práctica. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Davinia. Pues venga, una última pregunta, si no lo dejamos aquí. ¿Alguna cosa con la que quieras cerrar, Mónica? Pues nada, agradecer a todos por invitarme a dar esta charla, un poquito pues para contar mi experiencia y pues muy agradecida a Jordi y a María Pilar por todo lo que he aprendido de ellos y bueno, pues por acompañarme y por continuar a mi lado. Y bueno, y también quiero aprovechar pues para también dar las gracias a Joaquín, que siempre está conmigo y bueno, pues siempre nos vamos acompañando él y yo en la práctica y nada, y aquí seguimos. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias a ti, Mónica, y muchas gracias a todos los que hemos asistido, que hemos sido casi 40 personas. Muchas gracias a todos por habernos dedicado este ratito del sábado por la tarde
y hasta la próxima. Venga, buenas noches. Muchas gracias. Un beso.